Empezamos. Me puede tomar como que estoy mirando, ¿ah? Ahorita. Empezó. Sí. Vamos a ver. Muy buenos días. Continuamos con este pequeño espacio que es Alan Responde a través del Facebook y de la página web. Algunas preguntas que se me envían sobre temas relativos al programa de la Alianza Popular y a los objetivos del gobierno. Temas genéricos, temas concretos. Intentaré responder a las que van llegando. Carmen, no pone el apellido, me pregunta si retomaremos el trabajo de la carretera Salaberry-Juanjuy. De todas maneras es de La Libertad y de Trujillo esa pregunta. Sí, continuaremos un trabajo que se inició haciendo carreteras desde Otusco a Huamachuco o de Cascas a Trujillo, carreteras importantes para articular el departamento, pero una vital es su articulación con el oriente, que permitiría más adelante interconectarnos con Brasil por esa zona. En efecto, Salaberry y Juanjuy es una de las ofertas concretas que hemos hecho, hasta Calemar, continuar y cumplir un tramo importante, porque es naturalmente una gran carretera que debe permitir la integración de toda la zona norte con el oriente. Vamos a continuarlo, Carmen. Esa es una de nuestras propuestas y espero que tengamos la misma velocidad de trabajo que en otras carreteras para poder avanzar muchísimo o terminarla, que sería el ideal. Juan Manuel Roncal pregunta, es insistente esta pregunta por ocasiones anteriores, si el sistema universitario debe reformarse, si el Estado debe controlar la educación superior. Hay rectores en universidades privadas que se reeligen indefinidamente y cometen muchos abusos. Y yo siempre he dicho con toda honestidad que creo en la autonomía universitaria. En 1918 en América Latina la nueva política comenzó con la transformación de las universidades, haciéndose autónomas respecto a los gobiernos. Pero, como todo gran proceso y propuesta, eso a veces trae excesos y abusos. Y en nuestro país se han creado, aparte de las universidades públicas, en las que también hay abusos, muchas universidades privadas sin el nivel que deberían tener, sin la acreditación de estudios necesaria, pero todas dan diplomas a nombre de la nación. Antiguamente el presidente de la República firmaba los diplomas de las universidades a nombre de la nación. Pues eso se ha quedado, y las universidades privadas que han proliferado, que se han creado muchísimas, cometen un primer error primero. Como algunas profesiones son baratas en la enseñanza, mucho más baratas que otras, ofrecen lo que llamamos los profesores universitarios, yo lo soy, facultades de pizarra y tiza, donde el costo es mínimo, solo se le paga al profesor que escribe en una pizarra, entrega unas copias, pero no hay laboratorios, no hay investigación. Muchas universidades se han creado para vender estos servicios baratos y hacer mucho dinero, pero no hay conexión con las necesidades del país. Entonces usted encuentra colegas míos, abogados, que son mucho más de 100.000 en el Perú ahora, que no pueden trabajar porque son muchos, hay una competencia exagerada y trabajan en otras ocupaciones para, diré, cachuelearse, para recursearse y no aplican su profesión. Necesitamos conectar, que se vuelva obligatorio a través de la SUNEDU, señalar a las universidades que necesitamos profesionales y técnicos de agricultura, que es el futuro, de pesquería para desarrollar las riquezas del país, de minería
que no tenemos, y a veces hay que traer del extranjero ingenieros de diversos lugares. Ese es un tema, conectar nuevamente el estudio universitario, privado especialmente, con las necesidades del país. Y lo segundo, terminar con los abusos en los que se ha caído. Es verdad que hay reelecciones eternas, indefinidas, se ponen salarios hasta de 2 millones de soles. Hay un caso aquí en la Universidad Garcilaso de la Vega que nadie pudo hacer nada porque dicen que es privado, y normalmente ponen a sus parientes, a sus hijos, sus centenados a ganar, y siguen cobrando a los estudiantes universitarios, aprovechando de que ya no hay lo que en nuestra época había, una participación organizada de los estudiantes universitarios para hacer reclamos por mejorar sus estudios o por mejorar sus condiciones. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Juan Manuel Roncal, en que el Estado debe intervenir, y se ha dado un paso con la SUNEDU. En lo que yo no estoy de acuerdo es que el presidente nombre al jefe de la SUNEDU, porque entonces el Poder Ejecutivo estaría interviniendo los contenidos mismos de la universidad, y eso tiene que hacerlo la sociedad. El SUNEDU debe ser formado con la participación de todos los profesionales, de los profesores universitarios del país, que deben elegir, como se hace con el Consejo Nacional de la Magistratura, de manera heterogénea, plural y participativa. Me viene una pregunta del señor Rafael Mora García, que acaba de entrar. En el tema del gas de camisea, ¿es posible hacerlo masivo y abaratar su costo? Sí, evidentemente, pero primero hay que hacer los trabajos de mayor conducción del gas. Uno, certificar las reservas que tenemos. Dos, hacer las tuberías y los centros de transformación, y eso naturalmente tiene que hacerlo el gran capital internacional o nacional. Pero en la medida que se masifica, de acuerdo a la economía de escala, se vuelve más barato el uso individual. Una cosa es hacer 10 casacas como estas, y otra cosa es hacer 100.000 casacas como esta, chalecos como este. Eso abarata enormemente el costo unitario, y lo mismo ocurre con el gas. Pero eso no se puede hacer por decreto. El señor Humala dijo que iba a darnos el balón de gas a 12 soles, porque para ganar una elección hablan cualquier cosa los irresponsables. Total, el balón de gas ha subido, y si bajó algo en un momento fue porque el precio mundial del gas bajó, pero no porque eso se pueda hacer por decreto. Tenemos que trabajar, y lo que hay que hacer es acelerar la empresa Cálida, hacer adendas a su contrato para que avance más rápido en la conexión domiciliaria, en otro tipo de gas, para que avance más rápido la conversión de los vehículos, y cuando tengamos un gran público, tal vez la mayoría o la totalidad del país conectado al gas, verá usted cómo el gas se va a aplastar. Lo que tenemos es que darle condiciones de rapidez a las empresas que distribuyen el gas y que masifican el gas. Eso sí es posible. El señor Herbert Yaguno pregunta: el principal problema de la agricultura de la sierra es la falta de agua. ¿Qué se propone para remediar esta situación? La geografía de la sierra es bien complicada. Cuando hacemos hacia la costa una irrigación, se trae por túnel el agua, baja en un lugar como en Chavimochi, que fue obra de nuestro primer gobierno, o en Olmos, que también comenzó, pero llega a una zona plana, y entonces usted puede irrigar con esa agua 40.000, 80.000 hectáreas, igual en Majes y en las grandes irrigaciones que se han hecho en la costa del Perú, que es plana. Pero en la sierra, ahí está el problema. La geografía, que es muy cambiante, no ofrece grandes zonas a las cuales se pueda llevar el agua. Entonces, la respuesta es hacer represas de menor dimensión que ahorren el agua durante la temporada de lluvias, y que puedan después ofrecerse, distribuirse de una manera
inteligente, muy sensata a las zonas en las cuales hay, en las quebradas y en las cuencas, hay agricultura. Claro que se puede. Por ejemplo, vamos a la Cordillera Negra, en el Callejón de Huaylas, en Ancash. Allí están detectadas 122 pequeñas y medianas represas que permitirían que las comunidades puedan utilizar el agua para sus tierras de cultivo, una bronquitis veraniega. Utilizar el agua para sus tierras de cultivo y de esa manera, en pequeñas extensiones de 500, 1000 hectáreas, pero no como en la costa plana de 50.000 hectáreas, usted aprovecha. Esas represas son baratas. Por eso hemos propuesto el canon comunal, que es tomar recursos del canon minero que se distribuye a los gobiernos regionales y que a veces no se usa y nunca llega a la comunidad agraria, y entregar otra parte de los recursos mineros que se queda el gobierno central. Hacemos un fondo, lo distribuimos y los propios comuneros y campesinos organizados hacen su pequeña represa, pueden revestir sus canales y el agua se aprovecha de manera óptima o mucho mejor a lo que existe en este momento. Por eso tomé el ejemplo de la Cordillera Negra, 122 represas. En cada zona del país hay miles de pequeñas represas. ¿Sabe usted que tenemos 12.000 pequeñas cochas o lagunas que con levantarle un poquito los lados con muros pueden almacenar más agua y ellos, los comuneros, la distribuyen de mejor manera? Se ha hecho algo de esto en los últimos 30 años, pero considerando el calentamiento global, la falta de lluvias, creo que ahora se vuelve urgente trabajar todas esas pequeñas represas, sembrar el agua, retenerla y después cosecharla en beneficio a la agricultura. Lucero Sobrino Huarcaya pregunta: ¿en qué consiste el Ministerio de la Juventud? Es un instrumento para que los jóvenes estén presentes en donde se toman las más grandes decisiones, que es el Consejo de Ministros. Allí se determina en qué se gasta, cómo se gasta, y después se propone al Parlamento, que normalmente vota lo que el Poder Ejecutivo le propone. Necesitamos que haya un ministerio conducido por un joven que a todos los demás ministerios los obligue a hacer las políticas importantes que debemos cumplir. De un lado, la profesionalización de la juventud, y en eso se avanzó con la beca 18, pero tenemos que especializarla, como he dicho, en los temas que el país necesita técnicamente para la minería, la agricultura, la pesquería, bueno, los servicios, que ahora son una industria, los servicios de las tecnologías de información y comunicación. En segundo lugar, para ayudar a los jóvenes a graduarse. En tercer lugar, para promover lo que hemos llamado la política del empleo joven por impuestos, para que los industriales y comerciantes puedan deducir los costos del empleo joven, pero crear trabajo joven sin desplazar a los mayores que ya están trabajando. Creo que eso es fundamental. El Ministerio tiene que apoyar a abrir estas tecnologías. El Ministerio tiene que encargarse de que cuando se producen vacantes en el Estado, cada año se van a ver 50, 60.000 trabajadores del 1.300.000 que trabajan en el Estado. Ojo, 1.300.000 personas trabajan para el gobierno, para el Estado. Pero cada año se van, hay vacantes, se van a retiro, encuentran un mejor trabajo. Esas plazas tenemos que ocuparlas con jóvenes técnicos y profesionales, porque ellos manejan mejor todas estas tecnologías y le van a dar velocidad al Estado, para que tengamos un Estado sin trámites, un Estado sin demoras y sin presencialidad, es decir, un escritorio con una persona que a veces abusa y a veces se corrompe. Entonces, mejor es la tecnología y los jóvenes pueden ayudarnos a esto. Para eso es el Ministerio de la Juventud, que es un instrumento de presencia juvenil. Son 9 millones de jóvenes, no es poca cosa.
de 15 a 29 años son 9 millones de muchachos que tienen que tener presencia en el Estado porque el Estado necesita velocidad y representar a las mayorías. Me pregunta Amelia Díaz, esta es una pregunta que no tiene que ver con el tema del plan de gobierno. Me pregunta, ¿qué sintió usted cuando le tiraron un huevo? ¿Se ofendió? Y yo me río porque digo, primero es un tema que no es terrible, no es un tema mortal, es un incidente de campaña. Y en segundo lugar, mire, se lo digo francamente, primero sorpresa, ¿no? Que hay un huevo ahí que no esperaba, obviamente sorpresa. Pero en segundo lugar eso lo humaniza. Mucha gente que me ve como lejano, muy presidente, muy distante. Bueno, le cayó un huevazo, haga pues, acabó, lo humaniza y hace que se solidarice conmigo mucha gente buena que dice, mira, ha vuelto al partidor a pesar de haber sido presidente 2 veces, ¿ah? Mandar las tropas y mandar en el Perú, ha vuelto como cualquiera, le cayó un huevo, bueno, pues me cayó, ¿qué vamos a hacer? Mientras no sean balas, me parece que todo eso es parte de la campaña, es parte del folclore y del humor. Además le digo una cosa, antes me había caído un huevo en el Cusco el año 2006 y gané la elección. Yo creo que eso tiene un buen augurio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer con los miles de fonavistas que están a la espera de sus pagos de aportes? Hermano, pagar, caballero. Ya eso ha ido a todo el Poder Judicial, ya pasó al Tribunal Constitucional. Pagar. Entonces el Estado tendrá que hacer, bueno, guardar, pues, sacrificar otros temas. No tomar muchos más empleados y mucho menos del partido que gobierne y destinar ese dinero a pagarle más a los fonavistas, porque lo que le han entregado hasta ahora es diminuto y a una pequeña parte. Pagar. Esas son obligaciones. ¿A usted le gustaría guardar la plata para otra cosa? Tal vez, pero cuando la ley y el Poder Judicial lo han dicho, no queda más que pagar. Ahora, usted le puede pagar en dinero y a los que lo acepten, usted le puede dar acciones de algunos bienes que tiene el Estado, les puede dar terrenos, seriazos, al que de pronto tenga posibilidad de hacer nuevas, qué sé yo, inversiones o desarrollar cosas, alguna agricultura. Pero hay que pagar. El Estado tiene muchas cosas, bienes. Usted no sabe la cantidad de viviendas y edificios que tiene el Estado. Bueno, todo eso se valoriza. Y si el fonavista acepta, mira, a ti y a 20 más te entrego esto, punto. No queda más que pagar. Son las 12:11. Lo digo para que sepan que estamos conectados en directo. Y esto no es bamba, no es trucha como las encuestas. Estamos conectados en directo. ¿Cómo propone fortalecer la Alianza del Pacífico? A mis adversarios le da pica que yo siempre digo, eso fue creación de mi gobierno. Llamé un día al presidente de Chile, al presidente de Colombia, al presidente de México. Chicos, ¿qué les parece? Nosotros que estamos sobre el Pacífico y tenemos convenios de libre comercio con Estados Unidos, con China, nos unimos y sacamos mejores cosas para los 4 unidos y se creó la Alianza del Pacífico. Pero claro, se han hecho muchas cosas. Reducir las trabas de ingreso de los productos, facilitar que haya más inversión de capitales, pero es un tema de mediano plazo. Le pongo un ejemplo. Cuando propuse la Alianza del Pacífico, lo primero que dije es, mire, el Perú vende paltas al mercado mundial, México también vende paltas. No van a querer unirse con nosotros porque van a decir, prefiero vender mi palta yo y no que se vendan las paltas peruanas. Pero me puse a estudiar y me di cuenta de un tema. ¿Se han dado cuenta que esto viene de abajo arriba o de arriba a abajo? México, Colombia, Perú, Chile, o Chile, Perú, Colombia, México. Y de pronto me di cuenta de algo estudiando con los agricultores. Cuando la uva chilena entra al mercado mundial, vende, pero pasan
mes y medio, 2 meses, y entra recién la cosecha peruana. Después que entra la cosecha peruana, entrará la cosecha colombiana cuando ellos hagan uvas, que hacen muy poco. Y finalmente entra la cosecha de México, que está muy arriba. Entonces somos un grupo de países coordinados geográficamente para tener los mismos productos, pero en diferentes tiempos. Si yo fuera chino, fuera esos millonarios chinos que compran para 1.400 millones de habitantes, haría una empresa aliado con los 4 países y entonces tendría todo el año las uvas a partir de una sola empresa y podría traer nuevas tecnologías de uvas, de riego, de empaque, etcétera, de congelamiento para que se vayan por barco si es necesario las uvas, y hacemos unas empresas potentísimas los 4 países gracias a la geografía. Lo mismo ocurre en arándanos, en paltas, en espárragos. Todos entramos con el mismo producto, pero en épocas diferentes del año. ¿Qué más queremos? Es un regalo. Esto es lo que hay que hacer y es lo que haríamos nosotros. Obligar a nuestros industriales, empresarios a coordinarse y multiplicamos nuestra oferta internacional sin riesgo de que alguno se quede fuera del mercado. Dice Wilmer, o tal vez se ha traducido mal, es Wilmer. El principal problema que tiene la Policía Nacional es la comunicación. Carecemos de radios, no estamos comunicados y no se puede coordinar ni una persecución. Un ejemplo de esto sería la Policía de los Estados Unidos. ¿Qué propone usted para solucionar este problema? Claro, uno ve las películas de los gringos y cualquier policía le habla a su solapa y está comunicado con los otros policías con su vehículo y con la estación central. Bueno, y eso parece cierto, porque todos lo hemos visto en Estados Unidos y en Francia. Otros le hablan a su reloj, tienen unos sistemas extraños. Bueno, yo estaba averiguando, ahora que hablábamos de la seguridad del país, y como usted plantea, uno de los problemas es yo puedo tener más policías en la calle, pero si no tienen cómo comunicarse, o se comunican con el teléfono que a veces no da señales, una catástrofe, pues, una catástrofe. Entonces, ¿cuánto nos costaría ponerle a cada uno de 100.000 policías que podrían estar en la calle diariamente sistemas para que, igual que en la película, hable por acá, como dirían solapa, ¿no? Nos costaría más o menos unos $500 por persona. $500. ¿Eso qué significa para 100.000 policías? Hagan matemáticas. 50 millones, ¿no? 50 millones de dólares. ¿Eso es mucho? Estamos gastando cosas en artefactos raros, hemos mandado un satélite al espacio, se paga 200 millones, 300 millones. Pero más fácil es con 50 millones comprar. Ahora, el tema es cuando va a comprar, todos los adversarios políticos dicen que hay trampa en la licitación y se demora 5 años, como siempre. Porque en el Perú la política es para oponerse a lo que está haciendo el otro. Y no se dan cuenta que oponiéndose demoran todo. Pero yo sí creo que podríamos equipar, como usted dice, directamente con su vehículo y con su central de patrulla y con otros policías, como dicen los gringos, incidentes, manden una ambulancia acá, hagan esto por allá, automóvil para acá. Esto lo podemos hacer, ¿vale? Digamos 50 millones de dólares. ¿Qué es eso para un país que tiene una producción de 200.000 millones de dólares al año? Nada. Entonces, vamos a hacerlo, estimado Wilmer. Me parece muy buena su disposición respecto al tema. Anamelba Ramón Sala pregunta si la carrera de medicina humana será incluida en la beca 18. Yo tenía entendido que estaba incluida. No, pero ¿qué es la beca 18? La beca 18 debe promocionar carreras que tengan que ver con la gente. Nos faltan médicos, como nos faltan buenos técnicos de agricultura, ingenieros agrónomos, pesqueros. Sí, si no lo está, tiene que estar incluida, porque necesitamos médicos. Ahora,
El médico estudia 7 años, una profesión bien esforzada, hay que rendir homenaje a los médicos porque se la pasan 7 años. Yo tengo hija que es médico y después de los 7 años de estudio los mandan al hospital y lo tienen 24 horas diarias trabajando ahí como residente, como interno, no sé qué. Ese es un abuso contra el cual yo siempre he estado. Pero es una carrera larga. Bueno, contrarrendimiento pues. O sea, el Estado te puede ayudar con tu beca 18 si es que tú vas pasando bien los cursos, vas pasando los años, porque la ayuda tiene que ser meritocrática, no es que tiro la mano y dame, no. ¿Y tú qué pones? Entonces, sí, la carrera de medicina humana tiene que ser parte del impulso que se haga a través de la beca 18. Dice Pablo Humberto Luyo, ¿qué planes concretos sobre la implementación del tren de la costa? ¿Cómo financiarlo? ¿Cómo administrarlo? Vamos a ver. Este es un proyecto fundamental para el futuro del Perú. 2.240 kilómetros en línea recta que une al 70% de la población peruana y que nos permitiría no solamente transportar pasajeros que quieren venir desde Mollendo a ver a su tío en Lima, no, esa es una parte. Lo otro es cómo traigo los fosfatos de Bayobar y los traigo a velocidad para las tierras del sur, o para vendérselos, los llevo hasta Arequipa con el tren y de allí por la carretera interoceánica, por cierto, sí, según el gobierno 2006-2011, los mandamos hasta Brasil, que necesita con urgencia. Brasil, en la zona del Acre, Rondônia, Mato Grosso, utiliza fosfatos porque su tierra es muy ácida, la tierra de la selva. Pero cuando los traen desde Sao Paulo, desde el océano Atlántico, les sale carísimo. Nosotros podríamos, por vía férrea, traer a toda velocidad trenes llenos de fosfato, y eso sube por la carretera interoceánica, y le damos vida a Sechura, Bayobar, al puerto de Bayobar, para otras cosas, y además multiplicamos la oferta productiva de esas zonas, y el Perú tiene, digamos, influencia. Yo siempre he dicho que el Perú no es solamente lo que está en el mapa, que además dice 1.240.000 kilómetros cuadrados, pero si usted aplasta las cordilleras son como 1.500.000, no hemos medido, eso es mirando desde el satélite. Pero si usted, este papel arrugado que es la cordillera lo aplasta, tenemos 1.500.000 hectáreas. Bueno, no sé si alguien más lo ha pensado, pero lo cierto es que el Perú tiene gravitación por el norte, Machala hasta Guayaquil, gravitación, y tiene por el sur, obviamente, Arica e Iquique, que era lo natural. Tenemos parte de Bolivia gravitando, y lo más importante es que gravitamos económicamente y socialmente sobre Mato Grosso, Rondônia, Río Branco, que son los estados brasileños. Eso se llama el Perú económico, y es muy importante. Entonces, sí creo que el tren puede servir para todo este proyecto importante. Ahora, no es para hacerlo mañana. El tren se demora entre 8 y 10 años a toda velocidad. Es verdad. Pero en el mundo hay trillones de dólares, trillones, no billones ni millones. Solo los chinos tienen casi 4 trillones de dólares. Y no saben cómo usarlo, no lo pueden usar dentro de China porque volaría de inflación su país. No pueden. Tienen que invertirlo fuera. Esa es la desesperación de este momento. ¿Quién les ofrece un proyecto por 50 años? Hazme el tren, usa los 50 años, las tarifas tenemos que negociarlas para la carga y los pasajeros, y recuperas tu dinero, ganas plata, y además vendes tus máquinas. Porque China, tomo solo el caso de China, podría hablar de Indonesia, podría hablar de Japón. China tiene una enorme capacidad de producción de máquinas, de locomotoras, de trenes rapidísimos, pero en este momento ya no puede continuar haciendo esa obra dentro. Entonces, sus industrias venden a precios bajísimos sus locomotoras, sus trenes, sus catenarias, sus
aparatos electrónicos para la velocidad. Tenemos todos esos recursos. ¿Cómo comenzamos? Por partes, como todo en la vida, ¿no? Por partes. Vámonos primero de Ica hasta Huacho, vámonos después hasta Chiclayo y Trujillo, y vamos bajando hasta Mollendo, o tal vez se encuentra la vía de cómo unir también Arequipa, y finalmente se hace lo que queda. Vamos por partes, pero dinero hay, tecnología hay, máquinas hay, y necesidad seguirá habiendo en nuestra patria. Y eso, en los próximos 10 años, daría trabajo a una inmensa cantidad de personas que trabajarían en la instalación de los rieles, de los durmientes, del transporte de las cosas. Sería una dinamización de la economía. Tendríamos que inmediatamente llegar al gobierno, convocar un concurso internacional, mundial, concurso oferta. Señor, tengo tantos kilómetros, ¿quién me lo hace con tal característica de vagón, tal velocidad, tal tiempo de ejecución? Y el que gane, gana, y que corra su riesgo. Así es la vida, así se han hecho muchas cosas en el mundo, y creo que tenemos que aprovechar esas oportunidades. Me pregunta Antonio Serrano desde Lambayeque y desde La Libertad: el Valle Jequetepec espera la ejecución de la segunda etapa de Gallito Ciego. Gracias, porque inauguramos la gran represa de Gallito Ciego. ¿Sabe que un día estaba con Alan Raúl, que era chiquito, cuando volvimos al Perú en 2001, en una avioneta? Y me preguntó, ¿qué laguna es esa? ¿Cómo se llama ese lago? Y yo, con orgullo de papá, le dije, ese no es un lago, esa es la represa de Gallito Ciego que inauguramos en 1988. Ese orgullo de papá. Pero ese Gallito Ciego tiene una segunda etapa que nos permitiría darle al Valle de Jequetepeque mucha más agua y llegar con esa agua hasta Saña, ya en el departamento de Lambayeque. De manera que tenemos que, eso sí tiene que ser copago. El Estado tiene que invertir en eso, pero si logramos tener una participación privada, una asociación público-privada, a cambio de algunas tierras de extensión que pueden hacerse con la nueva agua de la represa de Gallito Ciego 2, creo que podríamos hacerlo. Esto es uno de los temas que he explicado en el departamento de Lambayeque. Pregunta un ambientalista, Luciana Puente: ¿tendrán en cuenta la posibilidad de establecer un impuesto al carbono en algunos rubros? Esto generalmente se hace para desalentar las emisiones. Sí, es una excelente propuesta. El Perú va por buen camino, usted sabe. Somos un país que utiliza bien sus caídas de agua, la hidroenergía, energía azul le llamo yo, renovable, con las lluvias, genera electricidad. Tenemos casi el 50% de nuestra electricidad proveniente de las lluvias, proveniente de las caídas y las hidroeléctricas. Pocos países tienen eso. Chile casi ni tiene. Pero además, hemos sustituido el carbón y el petróleo por estas nuevas plantas de gas. Claro, el gas contamina. El gas es un combustible fósil también, pero contamina mucho menos, dicen, que la tercera parte que el petróleo. Y ahora, gracias a todas estas plantas que hay en Chilca, por ejemplo, y que tenemos enorme cantidad de energía allí, hemos reducido la polución, la contaminación ambiental en el Perú. ¿Qué ocurriría si siguiéramos con plantas de petróleo, como la vieja Santa Rosa de Lima, que en mi gobierno la conectamos al gas? Y además hicimos de doble sistema, entonces ya no se pierde casi nada en contaminación. Sí, hemos avanzado mucho, pero nos falta transformar nuestra energía algo más. El Perú tiene una bendición en su sierra. Tiene luz solar transparente, maravillosa. Entonces, los paneles solares, que son baratísimos, ¿saben que los produce China a la quinta parte del precio de lo que cuesta en Alemania? Los europeos quisieron
evitar que entraran paneles chinos solares. Y los chinos dijeron, ya, tú evitas que entren los paneles chinos en Europa y yo evito que entre el vino europeo en China. 460 millones de litros de vino que compra anualmente China. Y los europeos se pusieron de rodillas. Ok, me olvido del impuesto a los paneles solares chinos, tú olvídate, no dejes de comprarme mi vino. Muy bien, pero los paneles solares son baratísimos. Ahora, hay otras tecnologías, esto lo he estudiado porque formaba parte de un Consejo Mundial de Tecnologías de Producción Eléctrica. Ustedes saben que se pueden poner miles de espejos, cada uno con un aparato que lo va moviendo hacia el sol. Todo calculado, para eso sirven las tecnologías de la información y la comunicación, pues ya están más allá de nuestros cerebros. Se va moviendo y proyectan el sol donde esté a una enorme bola que se pone incandescente a 1000 grados de temperatura. Esa bola que está arriba de una torre genera energía que caliente el agua y hace que se produzca energía eléctrica. Bueno, todo está bien mientras hay sol, pero los españoles descubrieron cómo guardar ese calor en la noche. Y entonces puedes tener energía eléctrica de noche, energía solar sin sol. Descubrieron algo maravilloso. Los Molten Salt Towers se llaman, las torres de sal fundida. Resulta que la sal es, especialmente la de Atacama, de aquí de América Latina, es la materia que más calor guarda. Si se le aplica calor, lo guarda. El agua se enfría. La sal fundida guarda como 10 veces más el calor. Entonces ellos proyectan esa energía, funden y calientan la sal y en la noche con ese calor generan electricidad. Así avanza el mundo. ¿Sabe qué? Mensaje a la juventud. Los cerebros de ustedes y la tecnología del ser humano pueden mucho más que cualquier problema, que cualquiera. Esto es lo que hay que tener como entusiasmo para el futuro. Entonces, hemos avanzado mucho, podemos avanzar más. Y en efecto podríamos dejar sin impuestos la compra de vehículos eléctricos, por ejemplo. No sé, todos queremos que no nos tiren humo aquí en la calle. Bueno, vamos a quitarles todo impuesto al vehículo eléctrico. Es más, al que compre un vehículo eléctrico le daría plata. Es un bono. Le doy un bono. Chicos, si compras un vehículo eléctrico te regalo 5.000 soles. Además de no cobrarte impuestos. Y estoy convencido que así limpiaríamos mucho más la atmósfera. Bueno, yo lo voy a hacer. Vota por mí. Ada Romero me pregunta, ¿reactivará los comités vecinales y las juntas vecinales? ¿Zonificará por distrito, provincia, departamento para controlar el trabajo de los celeros policiales? A ver, el tema de la seguridad no funciona si es que no es una seguridad participativa, social. Ya estoy totalmente convencido que usted puede poner 100.000 policías en la calle, 30.000 hombres de las Fuerzas Armadas para apoyarlos, etc. Pero si la junta vecinal o el grupo de vecinos de la manzana no le dice a la policía dónde van de noche los sicarios a dormir y dónde están los productos que se han robado, en qué casas están guardadas, no vamos a avanzar nunca. O sea, tenemos que articular, claro, los alcaldes, las autoridades, pero también los vecinos. Señora, a usted no le conviene que siga habiendo ladrones en el barrio, porque cualquier día su hijo va a terminar metido con ellos. Entonces, pensando en eso, tiene que alertar a la policía. Le da miedo, tiene razón, esa gente puede venir a hacerle daño. Entonces tenemos que crear, para eso es la seguridad participativa, el procedimiento que sea confidencial y remunerado. Ya sabe usted, siempre hay que tener un premio para el que colabora con la sociedad. Confidencial y remunerada, la información puede decuplicar, multiplicar por 10 la capacidad de acción de la policía, de las Fuerzas Armadas. Y le garantizo que con las juntas vecinales trabajando, en 12 meses ponemos de rodillas
a la delincuencia y la reducimos fundamentalmente. Nos costará más tiempo eliminar, casi un imposible. Los países más ricos y cultos, eso no se elimina, pero podemos reducir antes que de un salto nuevo, que es lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, donde esas bandas ya se organizan entre ellos y son los que dominan el poder político y hacen huelgas nacionales en algunos países. Bueno, antes de pasar ese capítulo hay que parar a la delincuencia y solo se puede hacer con la población organizada, con las juntas vecinales. Pregunta Carlos de la Torre: ¿cuáles son los pasos para implementar el canon comunal? Este es un concepto nuevo que he introducido. A ver, las minas producen, las minas pagan impuestos, el Estado se queda con la mitad de esos impuestos y la otra mitad la envía al gobierno regional y al municipio grande. ¿Pero qué ocurre? El gobierno regional vive en la gran ciudad y ahí están los votantes y ahí están los que protestan, los que hacen marcha. Entonces prefiere hacer un bypass, prefiere hacer un gran edificio, prefiere hacer, bueno, está bien, agua potable para toda la zona del asentamiento humano, porque ahí están los votos, ahí está inmediatamente la presión social. Del comunero que está viviendo al lado de la mina se olvidó. Entonces da vuelta el dinero, la SUNAT lo cobra, el Estado lo guarda, el próximo año en el presupuesto nacional lo envía al gobierno regional. El gobierno regional después lo envía al municipio, que también tiene una pequeña ciudad en la que hace obras, pero abajo, no llega nada. A la tierra no llega. Entonces, es un círculo vicioso. Yo he dicho, vamos a distribuir directamente y con más justicia la plata. A ver, el canon minero se envía 50%, oye, te voy a enviar 40, 10 quedan para el canon comunal. Y yo que me quedo con la otra mitad, 50, 10 voy a poner para el canon comunal. Ya veré cómo me bandeo con las obras que el gobierno central tiene que hacer. Entonces, con el aporte de esta parte y el aporte que da el Poder Ejecutivo, el gobierno central, dividimos y verificamos cuáles son las comunidades que realmente existen. Algunas hay medio fantasiosas. ¿Cuáles son las que tienen estructura, responsabilidad, dirigencia? ¿Y cuáles son las que tienen el proyecto concreto para hacer sus cosas? Yo conozco hermosas comunidades que de verdad existen, son numerosas, tienen dirección y saben a dónde y qué cosas quieren hacer. Estoy hablando de Taraco, de Ramis, allá en Puno, de muchas comunidades que conozco en el país. Esas comunidades deberían recibir directamente la plata. Ellos revisten sus canales de riego, porque cuando usted suelta el agua por un canal de riego no encementado, el canal de riego va a perder 40% porque el agua se va chupando, va percolando, y de lo que soltó llega a la mitad, a la chacra. Entonces tiene que encementarlo y utiliza casi la totalidad, salvo lo que se evapora, es duro. Pero, en segundo lugar, usted tiene que habilitar, hacer la pequeña represa de la que hablamos en antes, que no vale pues 10 millones de dólares, 500 millones de dólares, como Olmos, 1.000 millones, no. La pequeña represa, que es levantar los labios de una laguna, le puede costar pues 300.000 dólares, 200.000 dólares, y hace de esas una enorme cantidad y revoluciona la agricultura. Pero eso solo lo va a hacer la comunidad. Y el gobierno regional, hasta que se acuerde, pasan 2 años, manda a sus ingenieros, hace su licitación, el que perdió impugna la licitación, nunca se va a hacer nada. Chicos, hay que confiar en el pueblo. En mi primer gobierno yo reunía a los presidentes de las comunidades con el presidente de la República, se llamaba Rimanacui, y cada uno traía un pequeño proyecto, pequeño, y entonces le dábamos directamente un cheque: haga usted su proyecto. Estoy convencido que la inmensa mayoría lo hizo bien. Algunos se equivocó, de pronto otro se robó la bolsa de cemento, bueno, pero el 5%. Para evitar que el 5% haga eso, debo
castigar al 95% sin obras no me parece, no es manera de gobernar desconfiando de la gente. Bueno, esta es una manera de implementar el canon comunal. Víctor Tapia, no hay una pregunta de Marco Parragués. Comparte usted lo dicho por Guzmán, que si, supongo que se refiere al señor Julio Guzmán, ¿no? Que si el pueblo dice no, tía María no va. Porque yo lo que no comparto es que la gente cambie de opinión en 2 horas. Es decir, ¿por qué se ha paralizado mucho de la minería en este tiempo? Se ha paralizado. No tenemos un nuevo proyecto. El Perú es un país minero. Necesita utilizar sus minerales. Si quieren, todo el canon minero para la provincia donde se genera. El presidente no es que esté buscando dinero para el gobierno central, para sus gastos. El presidente lo que quiere es que se desarrollen los recursos que tiene el país de la mejor manera, con alta tecnología, sin afectar o afectando el mínimo el medio ambiente. Esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien. El señor Humala se le ocurrió ir y para ganar votos decir, Conga no va. La gente aplaudió, así como dijo gas a 12 soles, la gente aplaudió. Y una vez llegado al poder, ahora va Conga, sí o sí. Escándalo porque se sintieron engañados. Ellos habían votado 70% porque dijo Conga no va. Y agarra y les dice Conga sí va. Bueno, y eso se contagió a todo el país. Todo el mundo rebeldía, todo el mundo protestando. Lo que no hay que hacer es mentir. Yo no le miento al pueblo. Yo sí creo que tienen que hacerse proyectos. Ahora, ¿de qué manera negociamos con la gente su propio beneficio? Esa es otra cosa. Pero además, yo he dicho una vez, no hay que, o hay que destiamarizar la minería. O sea, nos hemos metido en un hoyo ahí donde hay algunas personas, tal vez por buena voluntad, otros por interés político, porque quieren ser elegidos alcaldes de la zona, hacen su escándalo, otros para cobrar sus lentejas, como uno que está en la cárcel que le quiso cobrar a la empresa para dejar hacer tía María. Bueno, se hace un lío y nos metemos todos en ese hoyo para siempre. No es así. En el Perú hay 100 tías Marías sin conflicto. Se los digo. Lo que pasa es que allá no la quieren a la SAO del Perú Cultural Corporation, ¿no? La de Guajona y Toquepala, y hacen escándalo por eso, entre otras cosas. Pero en el Perú hay 100 proyectos. Lo que yo no estoy de acuerdo es decirle a la gente, vota por mí, que esto no va, y al día siguiente sí va. Yo no entro en eso. Yo lo que digo es, vamos a conversar nuevamente. Y de acuerdo a eso, veremos. Pero tenemos 100 alternativas más para generar cosas. Finalmente, y son 12:40, estamos en contacto directo. Víctor Tapia. El pueblo exige la pena de muerte para violadores y criminales que matan en restaurantes, para la gente inocente. Yo creo en la pena de muerte. Soy católico. Creo en la vida, creo en Cristo. Pero, a ver, creo que fue el gran San Agustín el que explicó que Dios no puede hacer el mal. Esa era la filosofía agustiniana. Dios hace el bien. El mal lo aportan fuerzas infernales, lo aporta el ser humano con sus, a veces, tentaciones infernales. Entonces, cuando dicen se ha violado a un niño, hay que respetar la vida de ese sujeto que además ha matado al niño de 5 años, de 6 años. Yo no creo eso. Yo creo que ese es un impulso infernal. Y entonces la sociedad se siente herida cuando después de 3, 4 años o 20 años sale el tipo, está caminando y viola a otro niño. Y se siente herida. Yo sí creo en eso. Y lo hago por los niños del Perú. Y algo que tenemos que respetar a esos niños. ¿Se imaginan la cantidad de niños que han sido abusados, violados, y que llevan en el alma ese desgarro por toda su existencia? Por toda su existencia, condenados a ser tristes. No, yo tengo contra eso, tal vez porque, como todos ustedes, soy padre, tengo un rechazo absoluto. El año 2006, envié al Congreso, llegando al gobierno, porque fue propuesta de mi candidatura y yo cumplo, envié al Congreso un proyecto de ley
para cambiar la Constitución y establecer la pena de muerte para violación de niños seguida de asesinato. El Congreso lo rechazó. Entonces pedí hacer un referéndum porque sé que el pueblo lo hubiera apoyado. Y el Jurado Nacional de Elecciones me respondió que no se podía hacer un referéndum sobre derechos humanos fundamentales. Entonces, que me come el tigre, de ninguna manera, ni por ley, ni consultando al pueblo. A mí me parece eso una exageración. El próximo Congreso no puede ni debe negarse a establecer la pena de muerte para violadores de niños con asesinato posterior y, en segundo lugar, para el sicariato. Porque entiendo que una gente llevada por la violencia, la pasión, y a veces en el curso de un crimen, de un robo, mata a una persona. Esto lo hemos visto, que pague 30 años de prisión. Pero el que recibe dinero para matar a alguien que no conoce, ese es un agente del demonio en la tierra. Eso es peor que Hitler. No tiene destino. Yo sí creo en la pena de muerte, no me engaño. Y sé que muchos me dirán, especialmente los más jóvenes, te he equivocado. Puede ser. Pero creo que la sociedad tiene necesidad de sancionar adecuadamente. Y esta gente se burla de nosotros. En fin, no puedo responder a María Lucía, que pregunta al final que si estamos considerando aumentar a los jubilados 19.990 y el AONP. Sí, porque se han quedado muy retrasados. Yo creo que un aumento cercano, inmediato de 25% sería sustantivo, una ayuda importante. Esto lo estamos calculando, pero es alrededor del 25% sin gravar exageradamente las arcas del Estado, que como ustedes saben cada día recauda menos porque hay menos crecimiento y por ende menos empleo y menos impuestos. Pero algo hay que hacer y le toca al gobierno y al presidente hacerlo sin llevar el Perú a un problema mayor. Son 12:45 y hemos estado en contacto 45 minutos y estoy muy contento de poder dirigirme a ustedes. No sé si son muchos o pocos, pero me son suficientes para poder hablar de lo que pienso. Muchas gracias.